L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I avui tenim el plaer de comptar amb un convidat molt especial. Conversem sobre la intel·ligència artificial i la locució. Tal com ja ho hem anunciat al començament del programa, ens acompanya en Daniel Cubillo, locutor, amb una àmplia trajectòria i amb una llarga experiència en aquest mitjà, que ha viscut de prop l'impacte dels canvis tecnològics, especialment de la intel·ligència artificial, en l'àmbit de la locució. Querida Miriam. Sí, endavant, Daniel, endavant, sí. Me doy por invitado, por aludido. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente, saludarlos a ti y a Leo. Pues nada, qué gusto estar de nuevo en este espacio. Sabes bien que efectivamente tengo mucho tiempo como locutor, pero no soy un especialista en inteligencia artificial, así es que trataré de dar la mayor luz posible de acuerdo a lo que hasta ahora conocemos sobre la inteligencia artificial en relación a la locución. Estamos seguros de que así será. Vamos a escuchar primero, antes de comenzar, el spot que nos hiciste favor de enviar. Si anuncias tu producto o servicio utilizando una voz chatarra, ¿qué valores crees que la audiencia va a asociar con tu marca? Los valores de tu marca son aquellos que le agregas a tu producto o servicio para diferenciarlo de los demás. Son parte de su identidad. Hay expertos que se dedican a interpretar los valores de tu marca para transmitirlos al público y darle así un mayor valor comercial. Trabaja con voces humanas. Somos locutores profesionales. Acabamos de escuchar el spot que grabaste sobre qué tipo de voces usas para anunciarte, que invita a reflexionar sobre algo fundamental en la comunicación, la voz. Pero hoy, en plena era de la inteligencia artificial, el panorama pues parece cambiar rápidamente. ¿Cómo es que se cruza exactamente esta cuestión de la inteligencia artificial con el mundo de la voz humana y profesional? Primero que nada, déjame comentarte por qué grabé ese spot que acabamos de escuchar. Lo hice a propósito de observar que en las redes sociales es cada vez más frecuente el uso de la inteligencia artificial para generar publicidad mediante ese tipo de voces. Parece un chiste, cuando la escuchas parece de broma, pero es una voz que realmente se está utilizando en un porcentaje enorme de la publicidad que se transmite en las redes sociales. Una de las cosas que yo he hecho es que cuando veo ese tipo de anuncios con voces como esa, me meto a ver los comentarios y cuál ha sido mi sorpresa al darme cuenta de que no hay una sola observación, no hay un solo comentario por parte del público con respecto a la voz. Esto me parece muy preocupante porque finalmente la gente se está acostumbrando a que se le hable con ese tipo de voces que pues no tienen ya ningún tipo de identidad, ningún tipo de calidad, etcétera, y la gente las acepta pues sin más, y por eso fue que decidí hacer ese spot un poco para mostrar cuál es la diferencia entre una voz creada con la inteligencia artificial, además tan mala como la que se utiliza en TikTok, y la voz de un locutor profesional. Y bueno, volviendo a tu pregunta, bueno, sí, efectivamente existen hoy en día varios modelos de inteligencia artificial, algunos que se les llaman los TTS o STS, que significan text to speech, que es texto a voz, y los STS, que es speech to speech, que utilizan una voz para crear una voz diferente. Ahora, en estos modelos, cuando se utiliza una voz para crear otra voz, puede ser que esta voz, por ejemplo, está en español, la original, la de un locutor real, y a partir de ahí se genera una voz diferente en el mismo idioma. Tal vez, por ejemplo, la mía, y le ponen una voz de mujer o una voz diferente de un hombre. También hay modelos que lo que hacen es hacer una especie de traducción instantánea a otro idioma, pero conservando las características de mi voz. Y hay otras, en fin, hay como toda una serie de variedades a ese respecto, ¿no? Daniel, ¿qué iniciativas está
tomando tu gremio para que esto se regule, se legisle, en fin, quede en una justa perspectiva para los trabajadores de este sector? Bueno, mira, creo que el primer problema es justamente que no existe un gremio como tal en el sentido de que seamos un grupo que nos dedicamos a una profesión específica y que estemos concentrados, por ejemplo, en un sindicato. Sin embargo, hay diferentes asociaciones que sí han realizado pues, trabajos bastante importantes, ¿no? Y loables, y que además pues, todos los locutores agradecemos muchísimo. Esto en conjunción con otros miembros, otros grupos del quehacer audiovisual en nuestro país, porque la inteligencia artificial, como bien sabemos todos, es una tecnología impresionante, con limitaciones que no conocemos, y que en nuestro medio afecta, digamos, a todos los rubros, ¿no? A fotógrafos, escritores, editores, músicos y, por supuesto, locutores. Han estado ocurriendo diferentes cosas que han ido prendiendo poco a poco las alarmas y que han puesto a trabajar a diferentes asociaciones de locutores, como el AMELOC, que es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, en fin, a otros grupos de locutores y otros grupos, insisto, del medio audiovisual que se han juntado y que han ocurrido cosas que, digamos que si bien han implicado una suerte de violación de los derechos de los locutores, pues significaron la catapulta para que esto llegara a oídos ni más ni menos que de la presidenta Sheinbaum. Ocurrió hace poco, aunque claro que hay trabajo previo, que se han acercado estas asociaciones, por ejemplo, con un diputado de Morena, que creo que se llama Paulo García, al cual pues llegaron con él a llevarle una suerte de pliego petitorio para que la ley que está vinculada a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues contemple una serie pues de principios que se tienen que cuidar para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo de manera segura en todos los sentidos. Se habla de las famosas 4C, que son el consentimiento, contar con el consentimiento del locutor cuando se utiliza su voz para generar un spot comercial o para generar, en fin, cualquier pieza que utilice voz, el crédito, que el locutor reciba el crédito de su voz, el control, que es el hecho de que los locutores tengan control sobre esta herramienta y puedan decidir si quieren o no quieren, cómo, cuándo utilizar su voz mediante herramientas de inteligencia artificial y una compensación justa que se le pague al locutor. El incidente al cual me refiero, que fue verdaderamente vergonzoso y que incitó incluso una manifestación que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, al cual se integraron grupos de diferentes disciplinas del medio audiovisual, fue la utilización por parte del Instituto Nacional Electoral de la voz de un reconocidísimo locutor mexicano, Pepe Labat, que falleció en 2018, y resulta que al INE se le hizo muy fácil utilizar la voz de Pepe Labat para sacar un spot agradeciendo a quienes fueron a votar el 1 de junio, la votación sobre el poder judicial, y utilizaron un personaje emblemático de Pepe Labat, el famosísimo Goku, que bueno, yo no lo escucho porque no veo ese tipo de material, pero utilizaron su voz sin permiso, sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de remuneración para la familia de Pepe Labat, y sacaron el spot tan tranquilos en redes sociales. Y esto, claro, armó un revuelo del tamaño del mundo y sirvió para que esto llegara incluso a oídos de Claudia Sheinbaum. Se habló en una de las mañaneras de
de la presidenta y se instruyó a la gente de cultura y de Indautor, etcétera. Entonces se está trabajando con pues estos organismos, estos órganos, estas entidades, se está trabajando con los diferentes grupos de locutores para pues, hacer las modificaciones necesarias en la ley para que nos veamos protegidos en nuestra actividad. Daniel, hace un momento hablabas de que, bueno, tú recurres a revisar, digamos, los comentarios dentro de determinadas, no sé, transmisiones en donde se utiliza o se echa mano de la inteligencia artificial y decías que, bueno, que no has encontrado comentarios de las personas sobre si ellos se dan cuenta o pasan por alto o efectivamente no hacen mucho caso de que se trata de voces hechas con inteligencia artificial. Esto, no sé, me hace preguntarte desde tu experiencia, ¿no? Si una voz generada por la inteligencia artificial puede realmente igualar la emoción, la intención de una voz humana. No, justamente ese es el punto, digamos, donde todavía la voz humana pues tiene ventajas sobre la voz generada con inteligencia artificial, aunque también hay que reconocer que esto va a pasos agigantados y cada vez se perfeccionan más estos modelos de imitación de la voz humana. Ahora, creo que hay otros elementos en la interpretación de un locutor, de un ser humano, que difícilmente la inteligencia artificial va a poder emular. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a, digamos, los aspectos culturales, los aspectos de ese tipo, y por supuesto emocionales, de interpretación, de dramaturgia, que difícilmente una inteligencia artificial va a poder como decodificar a partir de un texto, y si la lectura que yo estoy haciendo corresponde a, por decir algo, a un personaje de Tepito, pues no es lo mismo a cómo hablaría una persona de Tepito, a cómo hablaría una persona del estado de Guerrero, a cómo hablaría un peruano o cómo hablaría alguien de cualquier otra región. De otra región, clase social, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no las puede identificar ni replicar la inteligencia artificial. Sin embargo, hay ciertos trabajos para los cuales la inteligencia artificial, digamos que tiene un muy buen desempeño y que son locuciones que no exigen mayor interpretación, mayor emocionalidad ni cosa por el estilo. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a contestadoras telefónicas, nos estamos refiriendo a cosas como Siri o como Alexa o el coche cuando te avisa ponte el cinturón de seguridad. No estás esperando ahí que haya ningún tipo de interpretación ni de emoción inserta en la voz, ¿no? Pero además, sí creo que, yo no sé si ha sido a propósito o cómo es que ha ocurrido, pero creo que ya llevamos unos añitos en los cuales se ha estado como entrenando al público para aceptar este tipo de voces al grado de que ocurren cosas como las que te digo, que en redes sociales encuentras publicidad que te pueden estar anunciando desde una bebida alcohólica, un auto, un condominio en Mérida o una marca de ropa o una panadería, y todas con exactamente la misma voz que acabamos de escuchar en el spot que pasaste al principio antes de esta conversación. Y donde la gente no hace mención de nada, pareciera que el público no le importa. Lo que les importa es como la información que les des. Ahora, creo que hay otros ámbitos en los cuales el público sí no aceptaría ese tipo de voces. Estamos hablando, por ejemplo, en una película, aunque ya hay películas que están dobladas con inteligencia artificial. Por ejemplo, un audiolibro.
Un audiolibro, incluso grabado con una voz humana, puede resultar, si el intérprete no es como muy avesado y no tiene como muchas variantes, etcétera, pues puede resultar pesado, puede resultar monótono. Ahora imagínate con la inteligencia artificial. Y lo cierto es que hoy en día ya se graban muchos audiolibros con inteligencia artificial. Entonces, pues ahí hay como una necesidad de ir viendo dónde se va acomodando, porque además es un hecho. La voz generada mediante la inteligencia artificial llegó para quedarse. No va a estar en todos los ámbitos, pero de que hay cosas donde se va a quedar y por supuesto que nos afecta en más de un sentido, ¿no? Pues Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu experiencia y tu visión y perspectiva sobre pues un tema tan complejo como es la inteligencia artificial aplicada a la locución. Yo creo que esta breve conversación es rica y muy necesaria y creo que nos ayuda a entender mejor hacia dónde se dirige la inteligencia artificial en este ámbito. Gracias, muchas gracias. Al contrario, Daniel. gracias por la invitación. I saludos a tots. Gràcies també a totes i tots vosaltres per ser-hi un dimecres més amb nosaltres i ens retrobem dimecres vinent al mes de Connexió amb Mèxic. Fins la propera.